Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en este subprograma Misericordia, senda de paz. El día de hoy un tema importantísimo porque hablaremos de una de las encíclicas del Papa Francisco. Importante también porque nos acompaña con nosotros el Padre Horacio Martínez Franco. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Toño. Pues el tiempo es corto y la encíclica tiene mucho de qué hablar. Nosotros hablaremos solamente una parte, un apartado, el capítulo número 2 de esta encíclica. La encíclica titulada Fratelli Tutti, firmada por el Papa Francisco un 3 de octubre del año 2020, precisamente en la víspera de San Francisco de Asís. Y fue en este santo quien se inspiró el Papa para hacer esta encíclica. ¿Pero qué es una encíclica? Es un documento hecho por el Papa en el cual toca algún tema de interés para la comunidad católica, para los cristianos católicos, en donde abunda los criterios de nuestra fe en nuestra fe cristiana, en nuestra doctrina cristiana. Ahora, en esta encíclica de Fratelli Tutti, vamos a escuchar solamente el capítulo número 2, pero en general nos va a hablar acerca de lo que es la hermandad de todos, sin importarnos raza, religión, posición social, nacionalidad, etc. Interesantísimo. Y qué mejor que sea ilustrado este capítulo con el pasaje de la parábola del buen samaritano. Padre, pues estamos adelante, listos. Muy bien, pues vamos a dejarnos iluminar por la parábola del buen samaritano, una parábola dicha por Jesucristo hace casi 2000 años. Y esta parábola nos va a iluminar, nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Quiero leerla directamente de la Biblia y ojalá la escuchemos con mucha atención. Bien, pues vamos a escuchar directamente de la Biblia este pasaje de los Evangelios del buen samaritano que nos va a hablar acerca de esto que el Papa quiere enfatizar en esta encíclica: la hermandad, la fraternidad y esa amistad social que debemos de tener. Desde luego, como lo decía el Padre Horacio, iluminado por la palabra de Dios. Escuchemos pues con atención. Capítulo 10 de San Lucas, versículo 25 y siguientes. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima, se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso.
¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesantísimo. No deja de impactarnos a todos este pasaje de la Escritura. Y en muchas ocasiones lo hemos escuchado, desde luego, en las misas, quizá en algunas otras ocasiones, pero principalmente en las misas. ¿Cómo poder nosotros aprovechar esta enseñanza de la doctrina cristiana? Pues es precisamente en este documento que el Papa hace un análisis, una interpretación, una meditación en torno a este pasaje del cual queremos compartir con usted. ¿Qué podríamos compartir con ellos? Es importante comprender esta parábola del buen samaritano, los personajes que hay, los asaltantes, el hombre que fue herido, el sacerdote levita y el buen samaritano, que es como el personaje principal de la parábola. Y es que el amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor el que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y dignidad. Esto es lo que muestra el buen samaritano. Algo interesantísimo. Esta parábola, como toda la palabra de Dios, con la riqueza que en sí envuelve, podemos volver a extraerle esa sabiduría y traerla hasta nuestros días. Estamos hablando de un escrito hace más de 2000 años. Un texto que lo pronunció Jesucristo para dar una enseñanza de la doctrina de la fe cristiana. ¿Cómo podríamos sacarle ese jugo? Analizando, como lo está haciendo el Papa Francisco y ahora nos lo comenta el Padre Horacio. ¿Con qué personaje te identificas tú, Toño? ¿Con qué personaje nos identificamos cada uno de nosotros? Es interesante cómo tal vez nosotros tenemos algo de asaltantes, a lo mejor hemos lastimado a alguien con una palabra, con algún comportamiento, con algo. Tal vez en muchas ocasiones como sacerdote, pues también he sido indiferente o no me he detenido ante la necesidad de alguien. Cuántas veces en la vida familiar también no mostramos el interés apropiado, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. Y también, yo creo que también hemos descubierto que como buen samaritano a veces nos hemos compadecido de algo, de alguien, de una situación, y hemos tratado de ayudar. Sin duda que todos estos personajes tienen algo que ver con nosotros. Y hace un momento hacía la pregunta, ¿con quién te identificas? Claro, que más de alguno de nosotros tenemos una parte de alguno de ellos, o quizá de 2 o de 3 personajes. ¿Cuántas veces hemos tratado con indiferencia a la gente que nos necesita? Ya no digamos hacerles algún daño, ya no digamos provocar que estén en alguna situación dolorosa. Qué interesante poder nosotros analizarnos dentro de este pasaje. Sí, esta parábola es como un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano, hacer nuestra la necesidad del otro, ser capaces de detener de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestras actividades, para ver más allá de nuestro celular, más allá de nuestra computadora, más allá de nuestros libros, más allá de nuestras preocupaciones, el poner la mirada en aquel hombre o mujer que necesita de nosotros. Esa es la invitación del Papa Francisco
el convertirnos nosotros en ese buen samaritano. En esta encíclica de la cual estamos compartiendo con usted todos estos textos de enseñanza en la doctrina cristiana, esta encíclica Fratelli Tutti, hecha por el Papa Francisco desde el año 3 de octubre de 2020, está y seguirá calando en nosotros porque está basada en la palabra de Dios. En este capítulo 2 del cual estamos hablando, que el Papa lo tituló en este documento, Un extraño en el camino, está basado en el pasaje de El buen samaritano. Pues es aquí donde el Padre nos quiere seguir compartiendo esta enseñanza que el mismo Papa Francisco ha ido desglosando, y esta enseñanza que tiene mucho que decirnos a nosotros. Sí, es interesante comprender que la vida de cada ser humano es una vida sagrada, es una vida buena, bondadosa. Y el Papa nos habla en este número 68 de que hemos sido creados para la plenitud, todos los seres humanos. Y esa plenitud se alcanza, fíjate, Toño, a través del amor. Y entonces no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, y no podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Por tal motivo debemos involucrarnos, cuidarnos, ser responsables unos de otros. Y por ello continuamos diciendo que es una historia que se repite a lo largo de la vida. Hoy cada vez más hay personas heridas, lastimadas, gente que parece no tener una sonrisa, no tener alegría, no tener una ilusión. Hay muchas personas que son maltratadas incluso en el propio hogar, en la propia familia, en la escuela, en su trabajo. Y es importante que esta historia pues no se repita, ¿verdad? De dolor, de tristeza, de heridas, sino lo que es importante es asumir nosotros también la actitud del buen samaritano, hacer lo que él hizo, tener compasión, tener bondad y misericordia ante nuestros hermanos y hermanas. Y algo que me llama especialmente la atención de esta parábola, pues ¿quién fue el que se compadeció? El que menos pudieras esperarlo, porque está hablando de la jerarquía de la iglesia, etcétera, etcétera, hasta que llegó una persona que iba pasando por ahí, un caminante, X persona. Este X persona fue el que nos dio la enseñanza, pero desde luego esta parábola fue narrada por el mismo Jesucristo. Cuánta sabiduría nos ha dado y ha dejado en este escrito. Para entender esta parábola del buen samaritano debemos reconocer los personajes, las actitudes de cada uno de estos personajes, y reconocer que tú y yo y cada uno de los televidentes, cada una de las personas, tenemos algo de herido, algo de salteadores, algo de los que pasan de largo, indiferentes, y algo de buen samaritano. No podemos decir yo solo actúo de esta manera o de otra. Yo creo que a lo largo de nuestra vida tenemos algo de cada uno de estos personajes. Pues hemos escuchado lo importante que es que al escuchar este tipo de narraciones, sobre todo de la Sagrada Escritura, encontremos en los personajes quizá parte de nosotros para poder aprovechar la enseñanza completa de este texto, porque viene dirigida a nosotros los cristianos de hoy. Se dijo y se puso por escrito hace 2000 años, pero ¿cuánto tenemos que aprender hoy en nuestros días? Ya hablamos de un análisis de los personajes. ¿Qué otro aspecto podríamos analizar de este pasaje? Sí, podemos continuar diciendo que hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. A mí me parece que la pandemia que hemos padecido y vivido todos nos ha ayudado a reconocer de qué lado estamos o en qué equipo estamos jugando. O somos de aquellas personas que se hacen cargo del dolor del otro,
como tantos médicos, hombres y mujeres, enfermeros, enfermeras, maestras y maestros, sacerdotes, hay mucha gente que se hizo cargo del dolor, de la educación, de la religión, del trabajo, de la vida, del cuidado de los abuelos, del cuidado de un hijo. Y también hay quienes se inclinan para reconocer a quien está caído, a quien necesita, pero muchas otras personas tal vez hemos distraído nuestra mirada o aceleramos el paso para no comprometernos. Por eso es importante preguntarte a ti mismo, ¿estás herido o estás poniendo sobre tus hombros algún herido? ¿En cuál de estos dos personajes nos encontramos? Hay que recordar que en este pasaje de la parábola del buen samaritano es precisamente esto que nos está enseñando. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué enseñanza puedo aprender? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Soy como aquel que le dio indiferencia de ver al que está perdido, tirado, necesitado? ¿O soy de aquellos que quiero ayudar? Porque hace un momento decías, Padre, fuimos creados por amor y solamente el amor nos puede llevar a esa plenitud. No fue otra cosa más que el amor que lo hizo moverse a la compasión de este samaritano para atender al extraño, desconocido, pero necesitado. No fue indiferente ante una necesidad y una desgracia. Actuó, y qué ganas de que pudiéramos en casa leer con más detenimiento otra vez esta parábola, para que analicemos cada una de las palabras y cada uno de los renglones y de las enseñanzas que tenemos aquí. A mí no me deja de interpelar, calar y llamar la atención. Dice, este buen samaritano curó sus heridas, las ungió con aceite, lo llevó a un lugar que lo atendieran y dejó dinero para pagar los servicios de la atención. Y todavía dice, de regreso vengo para, si hay algo más, cubrir la cuenta. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer algo parecido a esto con un extraño necesitado? Pues es interesante entender cómo entre los personajes que pasan de largo está un sacerdote y un levita. Indica el hecho de que creer en Dios y adorarlo no garantiza vivir como Dios le agrada. Por eso es importante revisar nuestras actitudes, nuestras convicciones religiosas y contemplar ahora también a la persona herida. Tú y yo en algún momento nos hemos sentido no tomados en cuenta, no comprendidos, tal vez no nos han hecho el caso necesario, a veces hay gente que nos ha lastimado, pero continuemos pues reflexionando acerca de esta maravillosa actitud del buen samaritano. En esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que hemos estado comentando con usted, un documento importantísimo donde podemos crecer en nuestra enseñanza de la doctrina cristiana. Interesantísimo, y más todavía, que está ilustrado, iluminado con la palabra de Dios, y en este caso el capítulo número 2 de esta encíclica, de los 8 capítulos que tiene, solamente hemos comentado un poquitito del capítulo 2, iluminados por la parábola del buen samaritano. Ya hablamos de que es una historia de hace 2000 años y que se repite hoy en nuestros días. Ya hablamos de los personajes que intervienen en esta parábola y que definitivamente tendremos algo de alguno de ellos. Hoy, en este momento, queremos comentar con usted que también en este texto de la encíclica del Papa Francisco, ilustrado, iluminado en este pasaje de la Escritura, tiene algo que decirnos para volver a recomenzar. ¿Qué podríamos decir de esto? Sí, por supuesto, para recomenzar necesitamos contemplar la actitud del buen samaritano que ya mencionabas tú, Toño. El samaritano
va a su trabajo, va a su negocio y ve a un hombre herido. El que es herido es un judío, no es un samaritano. Yo me parece que si el hombre hubiese podido hablar, ni siquiera le hubiera pedido ayuda al samaritano. El samaritano, en cambio, se detiene, lo mira, se acerca a él, toma agua, aceite, limpia las heridas, lo carga, lo lleva hasta una posada, cuida de él toda la noche, paga por él, le encarga al posadero que siga cuidando de él, y si gasta algo más, él le repondrá lo gastado. Aquí hay algo que a mí me gusta hacer énfasis. Acabas de decir, es un samaritano. El que está caído es un judío. ¿Y eso qué? Pues basta conocer un poquito la historia del momento y darnos cuenta que los samaritanos y los judíos eran enemigos. Estaban peleados, no se hablaban, no eran gente que podía convivir junto. Entonces esto le da todavía un valor adicional. ¿A quién fue a quien ayudó? A un enemigo, a un extranjero, al que le hizo este favor, esta caridad. ¿Cómo lo tomó? Como un hermano. Como dices, si pudiese hablar en la parábola, diría, no, que se lo lleve no sé quién. Sin embargo, estamos encontrando que Jesucristo en esta parábola nos está dando una enseñanza todavía mayor, porque sabemos que eran enemigos. Y así se dio este pasaje. Sí, es muy importante no olvidar el centro de esta parábola. Fue ante la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, para los judíos era claro que su prójimo eran los de su misma familia, los de su misma raza, pero a ellos amaban y cuidaban, pero el preocuparse por un griego, por un romano, por un samaritano era cosa de locos. Entonces Jesús nos invita en esta parábola a acercarnos nosotros al hermano o a la hermana. Somos nosotros quienes nos volvemos prójimos, es decir, nos aproximamos como Dios ya lo hizo con la encarnación, como ya lo hizo Cristo al cargar la cruz de nuestros pecados y dar la vida por nosotros. Es importante pues no olvidar esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y sabemos que también en esta encíclica el Papa ha puesto ahí un apartado donde dice recomenzar. El recomenzar, ¿cómo lo podemos interpretar en este momento? El recomenzar, pues es eso, el dar un paso adelante en el entender nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Mientras no tengamos en el horizonte el reconocer que tenemos un mismo Padre, no nos veremos tú y yo como hermanos. Pero si Dios es mi Padre y es tu Padre, entonces tú y yo somos hermanos. Y ahí se recomienza, ahí nace la fraternidad, ahí comienza la danza, la poesía, la alegría, la fe, la esperanza. Ahí tomamos alimento juntos, ahí nos ayudamos unos a otros. Se recomienza desde Dios, desde esa identidad de amor que Dios nos ha dado. Qué interesante todo esto que escuchamos. Y el decir recomenzar es para decir, échale ganas. Ya tienes aquí un camino, una enseñanza, algo que seguir, algo que aprender. Y esto nos da pie para alimentar nuestra esperanza y decir, vamos adelante, porque lo único que nos mueve es el amor. Y en este caso nos está dando una enseñanza del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿El que está en mi casa? ¿El que es de mi raza? ¿El que es de mi religión? ¿El que es de mi país? ¿Quién es mi prójimo? Y está clarísimo. Mi prójimo es toda criatura hija de Dios. Sí, y de esa manera cuando reconocemos en la otra persona un hermano, una hermana, un hijo, una hija de Dios, cuando yo reconozco la dignidad de cada ser humano,
Eso hace posible reconocer al mismo Cristo en el enfermo, en el abandonado, en aquella persona que está tirada en la calle, que duerme en la plaza, que pide alguna ayuda ante alguna necesidad. Es muy importante pues el ver en la otra persona la presencia de Dios, como lo han hecho los santos y santas, entre otros la Madre Teresa de Calcuta. Ella comenzó ayudando a una mujer que no querían en ningún hospital. Ella tomó una carretilla y al no encontrar un lugar, ella misma hizo lo que el buen samaritano. Curó sus heridas, la atendió. La bañó, la curó, la atendió, oró con ella, lloró con ella, le amó, le hizo sentir el amor y el cariño de Dios. Y ese es a lo que estamos tú y yo invitados, a transformarnos en ese prójimo, en ese hermano y hermana que se acerca para curar heridas, para limpiar las lágrimas, para decirle a un amigo, una amiga, no estás solo, cuenta conmigo. ¿Cuántas veces con una sonrisa, un saludo, un ofrecer nuestros servicios, aunque muchas veces no lo requieran, simplemente el hecho de decir estoy contigo? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ante situaciones como esta y nos hemos negado a darles un saludo, una sonrisa, una ayuda? Pues esta parábola no es otra cosa que decirnos, ve y haz tú lo mismo que hizo el buen samaritano. Estamos llamados a seguir la enseñanza de Cristo en esta parábola. Y finalmente contemplar a Cristo crucificado, contemplar esta hermosa imagen que en Tepatitlán tenemos ese grande amor y veneración al Señor de la Misericordia, es decir, reconocer que Cristo derramó su sangre, su vida, murió por ti y por mí. Y entonces somos amigos de Cristo, somos amados de Cristo, llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo, amar, servir y dar la vida por todos. No olvidemos, lo que hagas por el más insignificante de mis hijos, de mis hermanos, de un humano hijo de Cristo, va a decirnos de nuevo, lo que hagas con el más insignificante lo hiciste conmigo. ¿Qué mejor prueba queremos para lanzarnos a desbordar el amor con que Dios nos ama? Padre, pues llegamos al final de este programa. Un último mensaje y la bendición para nuestras personas que nos escuchan. Pues gracias por estar atentos, que Dios nos ayude a ser mejores hermanos en la familia, en la sociedad, en la iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe. Seamos misericordiosos. Muchas gracias, Padre, y nos vemos hasta la próxima en otro programa interesante como los que hacen misericordia, senda de paz. Misericordia, senda de paz.